Buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de Almería Televisión en El Ejido, en la sede de El Ejido. Hoy es nuestro primer programa en esta sede, aunque ya grabamos uno fuera en Córdoba, y nos encontramos esta tarde con Ramón González, un invitado de lujo. Buenas tardes, Ramón, bienvenido. Hola. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y nada, enhorabuena por el programa. Y bueno, muy contento de ser el primer entrevistado de aquí, así que enhorabuena, muchas gracias. Bueno, empezamos fuerte porque Ramón ya es un conocido en esta casa, ya ha hecho algunas entrevistas con nuestra compañera Teresa y también estuvo con nosotros en la feria, así que ya es un conocido de esta casa y colaborador de esta casa. Y bueno, para quienes no lo conozcan, voy a hacer una presentación. Hablar de Ramón González Sánchez es hablar de una de las mentes más brillantes del panorama científico actual. Es doctor sobresaliente cum laude en inteligencia artificial y robótica e ingeniero en informática con honores por la Universidad de Almería. Ha desarrollado su carrera investigadora en instituciones de primer nivel mundial, como el Massachusetts Institute of Technology, el MIT. Ha colaborado con la NASA, la OTAN y la ESA, participando en proyectos punteros de robots de exploración espacial y vehículos autónomos aplicando técnicas de inteligencia artificial. Ramón es fundador de las startups Robonity y Mentomi. Robonity desarrolla software para la gestión agrícola y Mentomi desarrolla una plataforma de IA privada y soberana para empresas y profesionales. Ha publicado más de 80 trabajos científicos y registrado 10 patentes de invención. Su labor ha sido reconocida con distinciones como la Medalla de la Real Academia de Ingeniería de España, la Medalla de Andalucía, el Premio Internacional Soene Jata Jureca de la Sociedad ISTVS y el reconocimiento como hijo predilecto de Viator, Almería, su localidad natal. Además, ha recibido el Escudo de Oro y ha sido nombrado miembro de honor del Instituto de Estudios Almerienses. Ramón es un divulgador apasionado que ha impartido conferencias en eventos nacionales e internacionales. Tiene el firme propósito de acercar la inteligencia artificial a la sociedad, a las empresas y a las nuevas generaciones, pues cree profundamente que la tecnología, cuando está bien orientada, puede ser una fuerza de transformación positiva y profundamente humana. Acaba de publicar su tercer libro, titulado Inteligencia Artificial, más listos o más tontos, del que hablaremos a continuación. Personalmente, quiero añadir que he tenido la oportunidad de leer más de la mitad de este libro. Se trata de una obra portentosa para conocer la inteligencia artificial en cuanto a su historia, su contexto histórico actual, su funcionamiento a nivel técnico, que Ramón explica de una forma muy didáctica, con imágenes a modo de ejemplo extraídas, como no, de ChatGPT. Asimismo, se pone de manifiesto el profundo conocimiento del autor en esta materia, haciendo referencia a los grandes cerebros que han desarrollado la inteligencia artificial, algunos de los cuales Ramón ha conocido en persona. Además, para todos aquellos que quieran profundizar en el campo de la inteligencia artificial, en numerosos apartados se recomiendan los libros más punteros especializados en el tema en dicho capítulo. Bueno, Ramón, pues muchas gracias. Menudo currículum. Muchas gracias, la verdad es que te agradezco mucho la presentación de la biografía y te agradezco que hayas comprado el libro y que lo estés ya leyendo. Sí. Además, el resumen que has hecho es así, es decir, sí. Lo estoy leyendo y disfrutando, porque la verdad es que es una gozada y aparte está escrito con muchísimo rigor, planteando primero preguntas como hipótesis, respondiendo a las preguntas, luego haciendo preguntas a los lectores para que piensen. La verdad que me parece una estructura magnífica para adentrar en el mundo de la inteligencia artificial. Y sin más, te quiero empezar a preguntar ya algunas cosas sobre el libro. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro? Bueno, al final, cuando yo a lo largo de los años he escrito algunos libros, ¿no? Lo primero que yo me planteo a la hora de escribir un libro es que yo me gusta escribir los libros que me gustaría leerme. Entonces esa es la primera premisa, ¿no? Cuando yo estoy estudiando un campo, en este caso como es la inteligencia artificial o la divulgación científica, porque al final este libro es divulgación científica, lo primero que hago es leo muchos libros, me documento bien y veo que esos libros hay partes que me gustan, hay partes que no me gustan. Al final lo que veo es que intento escribir aquel libro que aglutine todo, es como un puzzle, ¿no? Que tú dices, esta parte de este libro me gusta, esta parte me gusta, pero me gustaría leérmelo todo en el mismo libro, ¿no? Entonces, lo primero el primer motivo por el que yo escribo un libro es porque escribo un libro que a mí me gustaría leerme. Y así surgió eso por un lado. Y por otro lado, escribo normalmente libros que vienen de un origen técnico
porque yo al final pues soy tecnólogo, ¿no? Como tú has comentado, ingeniero, etcétera, pero intento ese conocimiento técnico pasarle el filtro de la divulgación, porque yo creo firmemente que los tecnólogos, los científicos, los investigadores, los ingenieros, no sirve de nada resolver problemas si no sabemos explicarlo a la ciudadanía. Entonces, para mí es muy importante utilizar un lenguaje que todo el mundo entienda. Este libro evidentemente trata temas a nivel técnico que son complejos, ¿no? Explicar una red neuronal, explicar cómo funcionan esos grandes modelos de lenguaje no es fácil a nivel tecnológico, pero ese es un poco mi reto, ¿no? Cómo trasladar eso a un lenguaje que todos entendamos. Al principio de tu libro haces una definición muy sencilla y muy asequible para todo el mundo de lo que es la inteligencia artificial. Para los telespectadores que están empezando a familiarizarse con este término, ¿podría dar una definición de inteligencia artificial? Sí, lo primero que hay que decir que la inteligencia artificial es una rama de la ingeniería en informática. O sea, no es magia, no es cosas así raras, porque muchas veces cuando hablamos con ChatGPT pensamos que hay detrás como un mago, como un duende que nos responde y decimos, ¡ay, madre mía! ¿Quién habrá detrás del chat? Bueno, lo que hay detrás del chat es ingeniería con mayúsculas. Eso en primer lugar. Es una rama de la ingeniería en informática, por lo tanto está desarrollada por ingenieros en informática, principalmente ingenieros de software, de programas informáticos, aunque hay más ingeniería involucrada, ciencia, neurociencia, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo es que la inteligencia artificial, su definición es el desarrollo de programas informáticos que sean capaces de simular el conocimiento humano. Por eso cuando le hablábamos a ChatGPT, simula, y de qué manera simula el conocimiento humano. Ese es el objetivo de la inteligencia artificial, a través de programas informáticos simular ese conocimiento. ¿Y qué es un programa informático? Pues bueno, todo el mundo lleva en su teléfono móvil programas informáticos, se suelen llamar apps, son un tipo de programas informáticos, y lo que vienen a hacer pues es simplemente traducir este lenguaje humano en instrucciones que una máquina, un ordenador, sabe interpretar y sabe respondernos, en este caso el lenguaje natural, que es el que usamos los humanos, ¿vale? O sea que en definitiva es ingeniería con mayúsculas, no son duendes los que nos responden en ChatGPT, y en segundo lugar son programas informáticos muy potentes, como los otros que tenemos en el teléfono móvil, las otras apps, pero estos tienen el objetivo de simular cómo pensamos los humanos, cómo hablamos los humanos. Como cuentas en el libro, uno de tus sueños era vivir una época capaz de dividir la historia de la humanidad en un antes y un después. Con el lanzamiento de ChatGPT y la explosión de la IA generativa al gran público, esa época probablemente ha llegado. Además, esta revolución trabaja con la misma base de matemática que tú aplicaste en proyectos reales en el MIT y la NASA, para crear robots inteligentes, pero ahora puestos al servicio de toda la sociedad de una manera accesible y democratizada. Cuéntanos, ¿cómo fue tu estancia en la NASA y en qué consistió tu aportación a esos robots inteligentes? Bueno, al final, cuando trabajamos con robots, los robots o la robótica es también una rama de la inteligencia artificial. Yo en este caso trabajé durante 3 años en Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como has comentado, en el MIT, y gracias a ese trabajo como investigador en esta institución, en esta universidad, tuve la suerte de colaborar durante esos 3 años también con proyectos con NASA, en este caso robots de exploración planetaria. En lo que yo trabajaba era precisamente en dotar a esos robots que se mueven, pues ya digo, en la Luna, en Marte, en entornos en exterior, para que sean capaces por sí mismos, de forma autónoma, de identificar cuando se encuentran en una situación de bloqueo de las ruedas, pérdida de tracción, etc. Entonces, para que todo el mundo lo entienda, imaginemos que queremos un robot, un vehículo que vaya de un punto A a un punto B, y en medio hay una serie de obstáculos, ¿no? Pues lo que yo trabajaba con NASA era en ese programa de control que le decía al robot cómo ir de forma autónoma, ¿no? Solo de ese punto A al punto B, asumiendo que en medio hay obstáculos, ¿no? Entonces resulta que todo eso es lo que yo trabajé
que era robótica, pero esa robótica era inteligencia artificial. Hemos dicho que la robótica es una rama de la inteligencia artificial. Y evidentemente todo este boom que estamos viviendo ahora de la inteligencia artificial, especialmente la inteligencia artificial generativa, está también en cierto modo relacionado con la robótica y con aquellos programas en los que yo trabajé, etcétera, etcétera. Así que realmente hay como una coincidencia. Por eso viene mi interés por la inteligencia artificial ahora, porque todos estos programas tan poderosos que nos permiten hablar con ChatGPT, etcétera, en cierto modo es un poco lo que yo hice con la NASA. Es la misma tecnología, es muy, muy parecida. De ahí ahora, pues, el fruto de este libro, ¿no? de este conocimiento de esta tecnología y el poder explicar de una forma sencilla toda esta tecnología, porque la conozco profundamente, digamos, como son las tripas de esa tecnología, puesto que lo que yo hice con NASA, pues, en cierto modo parecido. ¿Y qué información aportaban esos robots que estaban en Marte sobre el planeta? ¿Qué información os proporcionaban a vosotros? Bueno, al final, los robots que se despliegan en la Luna o en Marte, lo que vienen a ser son una especie de geólogos. Entonces, al final, lo que nos están dando es información de diversos minerales, por ejemplo, que hay en el planeta. A lo largo de los años, la NASA ha enviado diversos tipos de robots a Marte, por ejemplo, y lo que nos han ido diciendo esos geólogos robotizados es si en Marte hubo agua en el pasado, que ya se demostró que hubo agua gracias a la misión, a los rovers Spirit y Opportunity. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ellos. También en una misión posterior con el robot Curiosity se descubrió o se certificó la presencia de carbono, en el que también tuve la oportunidad de trabajar. Entonces, al final, ¿qué nos está diciendo todo eso? Nos está diciendo pistas para llegar al final a decir si hubo en el pasado vida en Marte o no. Porque al final esa es la gran pregunta. Si hubo vida en Marte o no hubo vida, o si hay vida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la NASA? Enviando robots para ir cogiendo pistas. Porque, ¿cómo detectamos que hubo vida? Pues si hubo agua, bastante probable que hubo vida. Si hubo carbono, los seres humanos estamos hechos de carbono, posible que haya vida. Entonces, lo que estamos intentando es trazar, unir todos los puntos para poder certificar si hubo vida. Entonces, eso es lo que hacen los robots de NASA y de otras agencias, y es un poco en lo que yo trabajaba con ellos, ¿no? En ir de ese punto A al punto B, porque en el punto B es donde puede haber tal mineral que el robot tiene que analizar, etcétera. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante esa aportación. La llegada de la inteligencia artificial obviamente no ha sido fruto de un solo día, sino de décadas de investigación interdisciplinar. No es magia, como bien decías tú antes. ¿Qué importancia concede a la interdisciplinariedad para el avance de la ciencia, no solo de la inteligencia artificial, sino de la ciencia en general? Fundamental. Hoy en día todo se construye en equipo. No hay una persona que sepa de todo. Es imposible. Son tan grandes los retos a los que nos enfrentamos que no hay una sola persona que sepa de todo. En inteligencia artificial, por ejemplo, hemos dicho que los ingenieros en informática son los que juegan uno de los roles más importantes, porque son los que diseñan esos programas, los que los programan, los que los prueban, los validan, los despliegan por internet, etcétera. Pero hay mucho más. Necesitamos ingenieros electrónicos que hagan esos motores, ¿no? Los famosos GPUs, que son, digamos, los ordenadores donde corren esos programas. Necesitamos ingenieros en electricidad, que sean los que provean la energía para alimentar esa GPU. Necesitamos neurocientíficos que nos expliquen cómo funcionan las neuronas en nuestro cerebro. Al final, hemos dicho que la inteligencia artificial intenta imitar el conocimiento humano. ¿Y cómo lo imitan? Con una cosa que se llama redes neuronales artificiales. Entonces, ¿qué son redes neuronales artificiales? Son modelos matemáticos, o sea, ecuaciones matemáticas, que intentan simular cómo se conectan nuestras neuronas en nuestro cerebro. Entonces, es muy importante entender bien de neurociencia para simular esas neuronas. Es muy importante
lingüistas. ¿Por qué? Porque ChatGPT no habla en nuestro idioma, no habla el lenguaje natural. Entonces necesitamos lingüistas que nos expliquen pues cómo se forman las palabras, cómo se forman las oraciones, etcétera, etcétera. Al final son muchísimas ciencias, humanistas, por supuesto todo el tema ético, son muchos perfiles los que necesitan estar en sincronía para producir este boom de la inteligencia artificial. Pero en cualquier rama que veamos de la ciencia, en todos son equipos multidisciplinares. En cualquier rama que pensemos, medicina, educación, cualquier rama que podamos pensar, siempre se necesitan muchos perfiles diferentes que se complementen y vayan todos en la misma dirección. Eso es muy positivo, que ya la ciencia se orienta a esa interdisciplinariedad, porque hasta hace no mucho era diferente, estaba todo como más individualizado, ciencias por un lado, letras por otro, incluso dentro de la ciencia su propia división, así que es muy interesante y muy positivo que esto ya esté sucediendo. Claro, y que se perciba como necesario. Claro, efectivamente, yo creo que la inteligencia artificial es un muy buen ejemplo de lo que significa trabajar en equipo, porque alguien puede pensar, bueno, esto de la IA es tema de informáticos. No. Hacen falta, por ejemplo, lingüistas, porque los lingüistas son los que conocen cómo se forman las oraciones, las palabras, etcétera, etcétera. Entonces, si no aportasen lingüistas en proyectos como ChatGPT, no podría hablar ChatGPT, o sea, no sabría cómo componer las oraciones, ¿no? Aquello que nos enseñaban en la escuela, el sujeto, el verbo, el predicado, el complemento directo, no sé qué. Todo eso, ¿quién sabe de eso? Los lingüistas. Por eso tienen que trabajar en los equipos informáticos, lingüistas, neurocientíficos, ingenieros en electrónica, ingenieros en mecánica, físicos, todo hoy en día, como tú indicas, todos son equipos. No hay una persona que tú digas, no sé, un Isaac Newton, un Leonardo da Vinci, un Albert Einstein. Eso no existe ya. No existe una persona que haga todo. Todos son equipos. Por eso es tan importante que aprendamos a trabajar en equipo, porque todo se hace en equipo. Menciona en el libro también que desde octubre de 2025 España es la sede del ordenador cuántico más potente del mundo. ¿Qué diferencia hay entre un ordenador como los que utilizan la mayoría de los usuarios actualmente y los ordenadores cuánticos? Bueno, en el País Vasco hay un ordenador cuántico de la empresa IBM, si no me equivoco es el primer ordenador cuántico que está fuera de Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, lo cual para los españoles tiene que ser un orgullo que uno de esos ordenadores cuánticos esté en España y el resto esté en Estados Unidos, con lo cual somos unos auténticos privilegiados. Los ordenadores cuánticos lo que producen es una velocidad de cálculo absolutamente enorme. Con lo cual, por lo tanto, si somos capaces de aprender a trabajar con ellos, la forma en la que resolvemos problemas muy complejos se van a acortar en días o en horas. Entonces, es muy importante entender esa tecnología y saber desarrollarla. Los ordenadores cuánticos ahora mismo están todavía en fase de prueba, porque para que funcionen necesitamos primero comprender una serie de elementos de los átomos. Por eso se llaman cuánticos, porque para que funcionen tenemos que comprender la misma esencia de los átomos, de cómo funcionan aquellos que estudiamos en el colegio, de protones, neutrones, electrones, todo eso necesitamos muy bien comprender cómo funciona. Para que todo el mundo lo entienda, los ordenadores que todos conocemos son ordenadores binarios, o sea, las señales son o 0 o 1. Los cuánticos pueden estar en cualquier estado, en cualquier momento. No es 0 o 1, es cualquier estado. Entonces, claro, tenemos que comprender muy bien cuál es la física que hay ahí en esos átomos para que no existan errores de cálculo y consigamos esas velocidades enormes, ¿vale? Por lo tanto, ya digo, este centro creo que está en San Sebastián, en el País Vasco, es un orgullo que esté aquí en nuestro país, que IBM lo haya puesto allí y que estén trabajando en cómo conocer mejor esos átomos, esas transiciones de 0 a 1 a velocidades enormes y cómo podamos aprovecharlo
para, ya digo, resolver problemas complejísimos que normalmente se tardan en resolver con los ordenadores tradicionales, esos de los 0 y 1, que son los que tenemos todos en nuestras casas, pues consigamos resolverlo en minutos. También, volviendo a tu libro, mencionas que en Estados Unidos es donde más inversión se hace en inteligencia artificial. Luego le sigue China, pero con unas cifras mucho menores. Entonces, en ese aspecto me gustaría preguntarte ¿qué papel juega en el desarrollo de la inteligencia artificial Europa y España en un ecosistema global dominado por Estados Unidos y seguido por China? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque no tenemos que perder de vista que una de las grandes razones del por qué estamos viviendo este boom, esta ola que viene de la inteligencia artificial ahora y no hace 10 años o hace 20 años, primero es por la madurez de la tecnología. La inteligencia artificial es un campo que viene de los años 40, 50, donde han trabajado las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Eso sin duda, pero también porque ha habido una inversión detrás. O sea, ha habido empresas privadas, ha habido gobiernos que han puesto y están poniendo mucho dinero en estos grandísimos centros de datos que se necesitan para que estos programas informáticos tan sumamente complejos y que necesitan tantos recursos puedan funcionar. Entonces, eso es fundamental. Es cierto que el origen de la inteligencia artificial generativa moderna de este boom ha venido de Estados Unidos, principalmente de empresas como OpenAI, como Google, como Anthropic. En segundo lugar, China está también invirtiendo muchísimo y junto a esa inversión, el talento, que no tenemos que perder de vista que el dinero es importante, pero el talento es más importante todavía. China lo está haciendo muy bien con empresas como DeepSeek y Europa también está apostando muy fuerte por la inteligencia artificial. Es cierto que no al mismo nivel de inversión que, como tú bien decías, que Estados Unidos o que China, pero también Europa, sin evidentemente la misma inversión, el mismo dinero, recursos financieros que Estados Unidos o China, pero lo está compensando con el talento que tenemos en Europa. Aquí en Europa tenemos dos grandísimas empresas referentes en el mundo de la inteligencia artificial, como es Mistral, que es una empresa francesa con base en París, que ya digo, no tiene el mismo nivel de inversión, obviamente, que OpenAI, que Anthropic, etcétera, pero está haciendo el trabajo muy bien. Y luego tenemos otra empresa sueca que se llama Lovable. Mucha gente, sobre todo los que estén un poco más metidos en el tema de la inteligencia artificial, seguro que conocen Lovable, porque Lovable es una herramienta muy interesante en la que cuando tú entras tiene una especie de ChatGPT, pero tú le das un comando, le dices hazme un programa para aprender a escribir en chino, y automáticamente te hace un programa, una app sola, sin tú saber nada de programación, te hace una app que tú puedes instalar en tu teléfono móvil y aprendes chino. Qué pasada. O sea, esa empresa está ahora subiendo súper rápido porque, ya digo, la tecnología que tienen es maravillosa. Es decir, no hace falta programar ni una sola línea de código para que tú le digas, por ejemplo, no sé, hazme un programa para, no sé, cerrar las ventanas de mi casa automáticamente con 3 motores, y te hace el programa solo, sin que tú sepas nada de programación. Entonces, ya digo, Europa no tiene el mismo, pero ni de lejos, tiene el nivel de inversión que en Estados Unidos o en China, pero a base de talento estamos consiguiendo equilibrar la balanza. Hay una reflexión muy interesante que lanza en uno de los capítulos y me gustaría conocer tu parecer, porque como he mencionado antes, siempre al final del capítulo siempre hace una serie de preguntas para que el lector piense y se plantee todas las implicaciones que tiene lo que has mencionado en el capítulo. Y dice, ¿qué implicaciones éticas puede tener que solo unas pocas empresas controlen los modelos de IA, de inteligencia artificial más potentes del mundo, que lo acabas de mencionar, ChatGPT, Gemini? Bueno, eso es una pregunta muy buena, porque el tener monopolio sí, es bastante arriesgado. Ahora mismo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo y estamos viendo y estamos viviendo que la inteligencia artificial es, sin lugar a dudas, una de las grandes revoluciones en la historia de la humanidad, sino la que más impacto va a tener en la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo también es un poco
paradójico que esta enorme ola esté controlada por 3 o 4 empresas. Es decir, que esta revolución en la historia de la humanidad la manejen 4 o 5 empresas, por lo que hemos dicho antes, 3 o 4 que están en Estados Unidos, 1 o 2 que están en China. Entonces es paradójico. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues primero, por supuesto que está muy bien lo que hacen las empresas privadas, sin lugar a dudas. No estaríamos aquí si no fuera por esas empresas privadas, por todo el ecosistema de esas empresas privadas. Pero también es muy importante regularizar, poner normativa que pongamos en cierto modo barreras a que no todo es lo que quieren hacer 4 empresas. Tenemos que mirar el bien común de la humanidad, porque esas 4 empresas, ¿qué es lo que van a querer? Pues van a querer su beneficio, obvio. Si le están invirtiendo muchísimos millones, ellas van a querer mirar su propio beneficio. Entonces, ¿quién es el que mira por el beneficio de la humanidad? Esas propias empresas, por supuesto, porque si la humanidad no avanza, ellos tampoco. Pero tenemos que poner normativa, tenemos que regularizar aquellos aspectos que esas empresas no quieran abordar y los gobiernos, agencias supranacionales sean capaces de poner ciertos límites para el bien común. Esto es como cualquier campo que consideremos, ¿no? En Europa es muy potente el tema de la política de privacidad de los datos, ¿no? O sea, yo cuando voy a una página web ya me aparece, esta página web va a utilizar cookies para registro de no sé qué, y tú le dices aceptar o cancelar. Eso es debido a las políticas de privacidad y seguridad que han existido en Europa, por ejemplo, la famosa ley GDPR, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial tenemos que regularizar. Es muy bueno que haya 4 empresas, o 5, o 10, pero que tengamos un marco en el que los ciudadanos estemos seguros que no se están vulnerando nuestros derechos, etcétera, etcétera. Por ponerte un ejemplo, hoy en día es muy fácil irte a ChatGPT y hacer una imagen de lo que tú quieras. Claro, si tú vas a un concurso de, como me contaron hace no mucho tiempo, un concurso de carteles para la feria de no sé dónde, claro, no es justo que 10 personas hayan hecho con acuarelas, con pinceles, un cartel precioso y vaya alguien y en un minuto antes lo haya hecho con ChatGPT y compita con ellos. No es justo. Entonces lo que tenemos que hacer es regularizar. Es decir, si el cartel es solamente con acuarela y con pintura a mano, pues no puedes competir con una imagen generada por IA, ¿vale? O que esa IA tenga una etiqueta que ponga esta imagen ha sido generada por ChatGPT, por Google Gemini, por el que sea. Porque ya digo, tenemos que buscar el bien común de toda la sociedad, no solamente el bien común que quieran 4 empresas, ¿vale? Propone que la inteligencia artificial se use no como sustituto del pensamiento, sino como extensión de nuestra inteligencia colectiva. ¿Qué oportunidades ofrece la inteligencia artificial para el progreso de la civilización? Pues para mí la inteligencia artificial ha venido para estar ya siempre con nosotros, para hacernos mejores. Yo siempre digo que en realidad para mí las letras IA en realidad es inteligencia aumentada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, utiliza gafas, ¿no? Tiene miopía o algún problema en la visión, ¿no? ¿Qué hace? Se pone gafas y ¿qué hace? Ve más allá. O cuando tú quieras mirar la luna o las estrellas, ¿qué haces? Te pones un telescopio o te pones unos prismáticos y ¿qué haces? Ves más allá. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué nos hace? Inteligencia aumentada, es decir, nos hace que nuestro nivel cognitivo, nuestra inteligencia, sea mayor. Entonces, ese es el punto. Tenemos que verla como una compañera de viaje que nos va a hacer mejores, nos va a aumentar nuestra capacidad cognitiva. No nos va a sustituir, sino que nos la va a aumentar. Por eso es muy importante, otra cosa que yo digo en el libro, que es la alfabetización digital. Es decir, que todos, en cualquier nivel que una persona tenga, en cualquier edad, tiene que aprender a familiarizarse con la inteligencia artificial, con la inteligencia aumentada, porque en cualquier área que miremos,
sea a nivel personal, sea a nivel profesional, en cualquier trabajo, en todos se va a usar y vas a tener que usar la inteligencia artificial. Y si no la usas, yo siempre digo que es bastante probable que pierdas tu trabajo, no por la IA, sino por una persona que ya sabe usar la IA. Porque todos recordaremos que hace no mucho tiempo, cuando empezó todo esto de la ofimática, o sea, aquellas personas que dijeran, no, yo trabajo en una oficina, pero yo no voy a aprender a usar el Office, no voy a aprender a usar el Excel, no voy a aprender a usar enviar correo electrónico. Esas personas hoy en día no tienen trabajo, pero no porque el Office le haya quitado el trabajo, sino porque han venido personas que saben de ofimática. Entonces, con la inteligencia artificial nos va a pasar lo mismo. Por eso es muy importante que toda la sociedad aprenda a usar la inteligencia artificial para ser mejores, para ser más competitivos. Eso para mí es fundamental, la alfabetización digital. Por eso es muy importante que todas las administraciones municipales, provinciales, autonómicas, nacionales, las que sean, todas empiecen a hacer cursos para toda la sociedad sobre inteligencia artificial, sobre cómo usarla a todos los niveles, a nivel de infantil, a nivel de niños, a nivel de jóvenes, a nivel de personas mayores. Yo, por ejemplo, hace un par de meses di una charla a un centro de participación activa que son personas de 60, 70, 80 años. ¿Por qué? Porque para ellos también es fundamental. Tú a ChatGPT le puedes preguntar, por ejemplo, que te interprete una factura de teléfono o una factura de la luz, que una persona con 70 años no la entiende. Pues yo le hice una demostración delante de ellos de cómo le resolvía todas las dudas de una factura de teléfono. Y ya digo, en educación, ahora dentro de un par de semanas voy a ir a 2 institutos a dar unas charlas de cómo usar la IA para ser mejor estudiante. La IA, si sabes usarla, te va a explicar en un lenguaje que tú entiendas un tema complejo, un tema de historia, de física, de matemáticas, de lo que sea. Entonces es muy importante que veamos eso de IA como inteligencia aumentada. Me parece muy interesante lo que dices, porque efectivamente hay cierto temor o cierta manera, como estar reacios, ¿no?, a formarnos en este tema, o también el prejuicio de que la IA nos va a quitar el trabajo, cuando es justo al contrario de lo que planteas, ¿no?, que si te formas en IA puedes seguir la estela, ¿no?, la estela del ritmo que marca la actualidad. Efectivamente, ya digo, esto, la inteligencia artificial ya hoy en día no es una cuestión, o sea, ya no se cuestiona si va a estar con nosotros de ahora a lo largo de la historia. Eso ya no se cuestiona, eso va a pasar. O sea, la IA va a formar parte de nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿me subo a esa ola o me quedo en mi máquina de escribir mecanografía? O sea, otro ejemplo que yo pongo mucho en mis charlas, en la revolución industrial, con la revolución de las máquinas, ¿qué pasó? Pues que la gente que trabajase en el campo y tuviese una empresa de burros para arar, ¿qué hizo esa gente? Comprar tractores. Porque los burros ya no se usaban para arar campo, porque un tractor te puede arar el campo muchísimo más rápido que un burro, de una forma siempre recta, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viviendo lo mismo ahora. Es decir, ¿yo qué quiero seguir? ¿Siendo el trabajador con mi ordenador, aprender a hacer el ocio tal y cual? ¿O quiero ser un trabajador con inteligencia aumentada que puedo usar la IA, ya digo, en cualquier campo? En el libro pongo 24 casos, 24 sectores. Sí. En cualquier campo que pensemos, en periodismo, en medicina, en educación, en seguro, en venta de seguros, en inmobiliaria, restauración, cualquier ejemplo, cualquier sector que pensemos, en todos la IA ya a día de hoy no es opcional, hay que usarla. En otras de mis charlas hablo, por ejemplo, de cómo usar la IA en restauración. Si yo tuviera un bar, yo puedo preguntarle a ChatGPT cómo traducir el menú que hay en mi carta a cualquier idioma, de forma que cuando yo reciba clientes de ingleses, alemanes, polacos, donde sea, tienen su carta en su idioma. Eso no hace falta ser un súper experto ya, solamente hay que saber utilizar ChatGPT, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces es muy importante que veamos esto, que no es opcional, que hay que formarnos ya. Sí.
En esta línea de lo que comentas ahora mismo, apuestas por una visión realista del panorama que nos ofrece la inteligencia artificial actualmente, ni pesimista ni optimista. ¿En qué consiste este punto de vista que tú planteas? Bueno, como digo, la inteligencia artificial es una tecnología sumamente potente, muy, muy potente. Para mí, de hecho, es la revolución más importante que hemos vivido los humanos a lo largo de la historia. Más potente que el fuego, más que la agricultura, más que la revolución industrial con las máquinas de vapor. ¿Por qué? ¿Por qué pienso que es tan potente? Porque todos esos saltos que ha habido en la historia de la humanidad han venido a hacernos mejor, en cierto modo, físicamente, ¿no? Las máquinas de vapor, ¿qué nos hizo? En lugar de arar con burro o recolectar a mano, nos dio máquinas, pero eso es a nivel físico. Hoy en día la inteligencia artificial, ¿en qué nos está potenciando? En el cerebro, en la inteligencia. Por lo tanto, diferencia mucho al resto de revoluciones. Eso por un lado. También creo que va a ser una tecnología que debe de hacer mejor al ser humano. Es decir, nosotros no vamos a depender de la IA, o la IA debe de ser algo que gire, o sea, la IA debe ser algo que gire alrededor de lo humano y no al contrario. O sea, los humanos no vamos a ser esclavos de la inteligencia artificial, que esa es un poco la versión pesimista. No vamos a ser esclavos de la IA. Imaginemos que las grandes empresas de inteligencia artificial se empeñan y nos hacen esclavos y nos envían estos programas para hacernos dependientes de ellas. Eso creo que no va a ocurrir, porque la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, está al servicio de los seres humanos. Y si los seres humanos decidimos que esto no nos va a beneficiar, lo vamos a apartar. Por eso creo en esa versión realista, ni en la optimista, que esto es maravilloso, que nos va a hacer todos mejores, que nos va a destruir empleos, etcétera, etcétera. Claro que va a destruir empleos, ya lo he dicho antes. Aquellas personas que no se adapten a esta tecnología, claro que van a poder tener casos de desempleo. Aquellos sectores que no se adapten, sus competidores van a cubrir ese nicho, ¿vale? Pero yo creo realmente en una versión realista. ¿Y cuál es para mí la versión realista? Pues aquella en la que hemos dicho que la IA y los humanos vamos a ir de la mano juntos. La IA va a aportar en lo que es bueno en muchas cosas, en hacernos información más accesible, más rápido, conocer cualquier área, y los humanos, ¿en qué somos buenos? En sabiduría. Los seres humanos sabemos de sentido común, sabemos de emociones. Todo eso no lo tiene la IA. O sea, tú puedes tener el mejor médico del mundo de inteligencia artificial, que si tú entras a una sala donde hay un médico y no es humano, por muy bueno que sea el ordenador que tienes enfrente, no vas a sentir lo mismo. Eso está claro. Entonces, ¿por qué creo yo en la versión realista? En la versión en que las dos cosas nos damos la mano. La IA donde es buena y los humanos donde somos buenos. En Almería, como diagnóstico, ¿crees que las empresas en general están tomando conciencia de la importancia de la inteligencia artificial y de implementar medidas en sus organizaciones? Bueno, yo creo que poco a poco están tomando conciencia, porque ya digo, no queda otra. O sea, esto no es opcional, esto hay que aprender ya. Y la empresa, por ejemplo, que no tenga ya programas de formación a sus trabajadores en temas de inteligencia artificial, ya van tarde, porque esto no es opcional, es que ya está ocurriendo. Van tarde por muchas razones, entre otras cosas por pérdida de competitividad. Por lo tanto, importantísimo que avancemos, nos formemos y ya digo, a nivel de Almería, yo por ejemplo, en estos últimos 2 meses he dicho que las administraciones tienen que tomar nota. Bajo mi punto de vista no han tomado nota, ¿vale? No creo que estén a la altura de lo que la inteligencia artificial necesita y de lo que la sociedad necesita. Tienen que empezar a dar cursos de formación a toda la población ya, en donde sea, en los ayuntamientos, en las diputaciones. Creo realmente que tienen que hacerlo ya. Entonces, como he estado observando un poco que eso no se está provocando, ¿qué es lo que yo me he planteado estos 2 últimos meses? Pues yo lo que estoy haciendo estos 2 últimos meses, estoy yendo
a las principales cooperativas agrícolas de la provincia de Almería ya han asistido a estos talleres más de 100 agricultores a enseñarles inteligencia artificial. De forma totalmente gratuita, no cobro nada. Solamente voy allí 2 horas, 2 horas y media a aquellas cooperativas que me han invitado o que tengo algunos conocidos y les explico esto de la inteligencia artificial. Agricultores. ¿Por qué? Porque el tejido productivo, el corazón de la provincia de Almería es la agricultura. Entonces, ¿por dónde hay que empezar a explicar todo esto? Por los agricultores, ¿eh? Sé que son el tejido, son el corazón de la provincia de Almería. Entonces, en ese sentido, pues yo me he propuesto que los agricultores de Almería sepan de inteligencia artificial. Y ya digo, han venido más de 100 agricultores, han asistido técnicos de campo, han asistido presidentes de cooperativas, gerentes de cooperativas, y la experiencia ha sido muy grata, porque yo pensaba que cuando fuese allí a hablar de pues, ChatGPT, de inteligencia artificial y tal, yo digo, bueno, primero digo, esto no va a ir nadie, lo cual me equivoqué, afortunadamente, y en segundo lugar, yo pensaba que aquellos que fuesen, eso de ChatGPT y tal y cual, ni lo iban a conocer. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que muchos de ellos ya las conocen y la están usando. Me comentaba un agricultor en uno de los últimos talleres que di que en su caso cogió la máquina de riego, extrajo un PDF o un Excel que le daba la máquina de riego, se lo metió a ChatGPT y le dijo, ayúdame a ahorrar agua, y desde ese día está ahorrando agua en los riegos. Entonces, eso de que la sociedad, los profesionales no están interesados en la inteligencia artificial, bajo mi experiencia de estos 2 meses hablando con agricultores, no es del todo verdad. Ya los profesionales, especialmente los que yo conozco de aquí de Almería, los agricultores, ya están muy involucrados de esto, pero necesitamos más. Necesitamos, como digo, a toda la sociedad, en los ayuntamientos, en la Diputación, a todos los niveles necesitamos ya que formemos a la gente en esto, en cualquier nivel. Y por supuesto en nuestro sector productivo. Dentro de unas semanas me han invitado también a dar una charla de IA, un taller de IA en un club de empresas del Levante de Almería. Es fundamental formarnos en esto, porque ya digo, no es opcional. O sea, no es algo que tú digas, bueno, pongo la IA o no la pongo. No, es que es obligatorio que la usemos. Es absolutamente obligatorio empezar a formarnos. Pues Ramón, me está encantando la conversación que estamos teniendo. Yo te preguntaría más cosas, pero prefiero animar a las personas que nos están viendo que se compren el libro, porque la verdad es un libro espectacular en cuanto a contenido desde el principio, desde la base, muy divulgativo, muy dinámico en todas sus explicaciones. Y otra cosa que quiero resaltar, aludiendo a la faceta solidaria de Ramón, es que los beneficios de este libro son para una asociación de ayuda contra el cáncer infantil, ¿verdad? Sí, te agradezco mucho esa puntualización, porque el libro es un libro solidario. Los beneficios que yo voy a obtener como autor de este libro van destinados 100% a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de aquí de la provincia de Almería, que se llama ARGAR, y ya digo, es 100% solidario. Todo lo que yo obtenga como autor del libro, los royalties que me da la editorial que la ha publicado Díaz de Santos, los voy a destinar 100% a ARGAR, porque hacen una labor maravillosa. Yo he tenido la oportunidad de conocer lo que hacen en el Hospital Materno Infantil. Han construido en la azotea de ese hospital un parque para los niños que están allí en el área de oncología, que tienen cáncer. A esos padres que también para mí son auténticos héroes, de estar allí meses y meses cuidando de sus hijos, le han construido un comedor para que puedan comer dentro del materno infantil con todo tipo de electrodomésticos, etcétera, etcétera. Todo eso lo está haciendo ARGAR, además de apoyar a esas familias que sus hijos no pueden tratarse aquí en Torre Cárdenas, sino que tienen que ir a otros hospitales de España. También les pagan esas estancias en esos hoteles, etcétera, etcétera. O sea que animo a todo el mundo, y te doy las gracias de puntualizar esto, a que conozcan a ARGAR, y que la conozcan, y que en la medida en la que puedan que les ayuden, que donen, porque realmente
es una asociación que merece mucho la pena. Te doy las gracias por permitirme hablar de ello. Gracias también por esa faceta tan solidaria, por esa iniciativa tan positiva. Y bueno, nos despedimos ya en esta ocasión por hoy. Y Ramón, muchísimas gracias de nuevo por venir, por asistir a esta entrevista y también darte las gracias porque siempre que queramos contar contigo en el medio de televisión siempre estás disponible. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, enhorabuena por el programa y mucho ánimo, que seguro que vienen programas maravillosos. Muchas gracias. Gracias, Ramón. El libro que quiero recomendar esta semana es Inteligencia Artificial, ¿más listos o más tontos?, de Ramón González Sánchez. Se trata de un libro que pone en contexto toda la historia de la inteligencia artificial. Aparte de que está contado de manera muy pedagógica, es muy ameno porque está lleno de curiosidades y anécdotas del mundo de la inteligencia artificial. Además, si quieres profundizar, a lo largo del libro, Ramón González Sánchez propone un montón de libros técnicos también de inteligencia artificial para profundizar en cada uno de los temas que se desarrollan en el libro. Así que este es el libro que de verdad, si estás interesado en aprender inteligencia artificial desde cero, no hace falta que seas especialista, simplemente que te interese el tema, te lo recomiendo vivamente.